derrotando los gigantes. Cuando hablamos de gigantes, quizás nos relacionamos enseguida con Goliat. Goliat, David, la historia de David. Cuando nos referimos a gigantes, creemos que es todas esas adversidades que se nos presentan, es todas esas batallas que debemos de librar, es todas esas circunstancias que estamos atravesando en cualquier área de nuestras vidas, en nuestras vidas personales, laboral, en nuestras vidas dentro del ministerio, dentro del evangelio, con nuestros hermanos y así sucesivamente. Entonces, el sentido de derribando los gigantes nos da una historia, pero yo creo que así como David y Goliat tienen su historia dentro de lo que es la palabra o el contexto bíblico, todos tenemos una historia de algún gigante. Hoy quizás estamos atravesando una situación con ese gigante, con esas circunstancias, con ese problema, con ese deseo, con ese pecado, con esa dificultad, con lo que sea, que para nosotros es un gigante. Pero ¿usted cree que Dios ve eso como un gigante? ¿Usted cree que Dios lo ve? Dice la palabra que las nubes son el polvo de sus pies. Imagínense cómo es un gigante para el Señor. O sea, el Señor lo ve porque es omnipresente, omnisciente y todo esto, sus atributos. Pero realmente no es nada para el Señor. Para Dios no es nada. Entonces llega a nosotros el temor de que sí lo es. De que sí lo es. Entonces yo voy a leer en 2 de Samuel, en la lenguaje actual. Dice, después hubo otra batalla en Gat. Allí un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Desafió a los israelitas, pero lo mató Jonatán, que era hijo de Simeí y sobrino de David. Estos 4 gigantes eran de la familia Refa, el de Gad, pero David y sus oficiales lo mataron. Cuando hablamos de gigantes, relacionamos una persona. Pero dice la palabra que este tenía 6 dedos en cada mano. Tenía era particularmente como raro. Yo creo que yo les contaba esto a unos hermanos y a los jóvenes hace una semana de mis primeras experiencias como cristiana. Dentro de mis primeras experiencias como cristiana, mi primera vez orando, mejor dicho, yo estaba en el cuarto, para resumirse, y era mi primera vez orando. Y yo en el cuarto, y yo sentía que me hacían así por la espalda, o sea, como que me pasaban las manitos, deditos, y yo así, o sea, como que sigo orando o no oro o no oro. Y yo seguí orando. Entonces, pero ya me paré, yo estaba creo que arrodillada en ese momento, y cuando yo me levanto, que voy a seguir orando, se caen las ollas de la cocina. Y en mi casa nada más estaba mi papá y mi persona, pero mi papá, la casa de mi mamá es larga, y estaba mi papá al principio de la casa y yo estaba al final. Y no había un silencio, y se empezaron a caer las ollas. Y yo hice así. Si salgo corriendo me va a dar miedo, seguí orando, entrar a la casa, entrar al cuarto, o sea, todo. Y yo lo que hice fue, en el nombre de Jesús, cerré mis ojos y empecé a orar. Fue una experiencia. Y entonces sigo orando y en el nombre de Jesús, y yo ahí, tú sabes, reprendiendo. Y ¡miau! Salió un gato negro por allá, que en mi caso no había gato. Tipo película, sí, pero me pasó a mí. Esa escena, primero las manitos, después las ollas, ahora el gato. Y no era el volador de la canción, era un gato y negro. Y en el nombre de Jesús, yo empecé y lloro el gato agarró y se fue. Y yo, me quedé tranquilita. Y yo, Señor, y yo asustada. Y yo me sentía
Goliat, en ese momento yo no me sentía David, yo me sentía Goliat, me sentía así. ¡Wow! Vencí un gato. Cuando yo salgo, la cocina estaba normal, no había gato, no había olla, no había nada. Y fue una experiencia espiritual. Espiritual, porque no había una persona que estaba tocándome. No había una persona, lo único que vi fue al gato. Y sin embargo, fue espiritual, porque en la casa no hay gato. O sea, no hay gato. Y para una casa, o sea, tiene que entrar primero. Mi papá se tuvo que dar cuenta, mi papá no le gustan los gatos. Después de eso, fue una de las experiencias que yo empecé a tener. Y yo le agarraba cierto miedo a orar de noche. Yo tenía mi cuarto solo y yo tenía un equipo de sonido. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos equipos que tenía como una pantallita y las bichitas hacían así, se hacían cuadritos y toda la cosa. Viejísimo. Me apagaban y me prendían el equipo de sonido. Mi madre. Yo no quería dormir. O sea, el enemigo quería como que yo agarrara temor a orar. El temor a orar. El temor a buscar la presencia del Señor. Porque estaba experimentando mis primeras, valga la redundancia, experiencias dentro de lo que era mi intimidad, mi vida de oración. Entonces, este gigante para mí era en ese momento. Yo no lo estaba viendo, era espiritual. Yo no lo estaba percibiendo. Después de esas cosas, dice la palabra que David lo mató. O sea, que Jonatán lo mató primero. Pero ciertamente nos relacionamos a la historia de David con Goliat. Si nos vamos a esta historia, dice que David estaba dándole de comida a sus ovejas, estaba pastoreando pues a sus ovejas. Oye, y le fue a llevar comida a sus hermanos y a las demás personas que estaban allí, porque iban a batallar contra alguien. Y dentro de esa batalla ya tenía días Goliat amedrentando todas estas personas, y está en ese momento Saúl. Y Saúl estaba, oye, ¿qué hago? Quería mandar como a los demás. Saúl estaba temblando. Y Saúl era medio colérico, medio fuerte ahí, tú sabes. Se la tiraba. Pero entonces apareció David. Y dice la palabra que él cada ratico lo amedrentaba. Dentro de lo que era el contexto de la palabra. Parafraseando estoy. Pero ¿qué sentido tiene estos gigantes? O este gigante en la vida de David. Él hizo que podía trascender de un nivel a otro. Dentro de lo físico, estamos hablando físicamente. Las ondas, la cosa, peleó, lo mató, la espada, se tiró, lo vencieron, celebraron y fin. Pero su experiencia hoy no es con este Goliat. Su experiencia hoy no es así. Mi experiencia fue en ese momento un gato, unas manos, una olla. Pero esa fue mi experiencia. Y a medida que yo vencí, mi experiencia fueron otras. Y volví a vencer y mi experiencia fueron subiendo de nivel. Eso que le llamamos Goliat fue subiendo y subiendo. Y cada vez Goliat espiritualmente se puso más fuerte. Pero ¿de quién dependía? O sea, físicamente hablando, de derrotar a un Goliat. De David, físicamente. Porque David estaba demasiado seguro de lo que estaba haciendo. Nosotros cuando nos toca enfrentar algo, primero pensamos que es el hermano. Ese es mi hermano que me está atacando. Es mi esposo. Es mi esposa. Le echamos la culpa ¿a quién? A la persona, porque en el mundo físico lo que vemos es personas, gatos, perros, animales y todo lo demás. Eso fue el carro, eso fue el diablo. Después le echamos la culpa al diablo. Analicemos las situaciones. Cuando tenemos una situación, si yo tengo una situación con mi esposo, yo no voy a decir, ese fue el diablo. ¿Qué voy a decir yo? Tú, porque todo el tiempo tú, y nos vamos a los pensamientos terrenales.
Porque tú siempre, porque tú nunca cambias, porque tú nunca puedes, porque tú nunca haces. Y terminamos teniendo un conflicto, o yo con mi esposo, pensando que mi lucha es con él. Pero si la lucha es en la iglesia, ¿qué tal si yo tengo un conflicto en la iglesia? ¿Qué tal si no me parece algo? ¿Qué tal si algo me incomoda? Mi lucha es con mi hermano. Estoy esperando una respuesta. ¿Y por qué yo peleo y me hago tan indiferente? ¿O usted cree que el espiritual, dice la palabra, juzgas? Todo, percibe todo, se da cuenta de las cosas. Y creemos que mi lucha es con mi hermano, con el pastor, con el vecino, con el que vive a mi lado, pero que va a la iglesia, con el maestro, con el apóstol, y así vamos. Creemos que mi lucha es con mis hijos, porque ellos son unos rebeldes, porque ellos no quieren cambiar su forma de vestirse, su forma de hablar, su vocabulario, y vivimos poniéndole canciones cristianas para que ellos no pongan las de ellos, pues no le da tiempo, para que no pongan sus reggaetones, su salsa, y estamos luchando ahí. Su lucha está siendo, no voy a decir en la carne porque suena, no es específicamente la palabra. Su lucha es como exterior, vamos a decirlo así. Su lucha está siendo así, que se note. Cuando la palabra no nos enseña esto, la palabra nos dice que nuestra lucha, nuestras batallas, no es contra qué, carne, no es contra sangre, no es contra persona, no es contra mi hermano, no es contra el pastor, no es contra mi mamá, no es contra mis hijos, son espirituales. Y por eso nos desgastamos físicamente, porque andamos peleando todos los días por lo mismo, en algo que no tiene sentido, en algo que se resuelve en oración, en algo que se llama Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo, dice la palabra, que nos guía, que nos redarguye también, que nos consuela. Queremos hacer la función del Espíritu Santo en los demás, porque tenemos más expectativa de los demás que el del mismo Dios, que del mismo Espíritu Santo. Creemos y queremos, mejor dicho, que el pastor sea más santo que el mismo Espíritu Santo. Él se equivocó, ya, está en la chuleta, está en la carne, estás equivocado. Porque tenemos como la mirada puesta en un hombre que puesta en el mismo Espíritu Santo, en el mismo Dios, en el mismo Padre y en el mismo Hijo. Creemos, tenemos más expectativa del evangelista, del apóstol, del profeta, que si ellos lo dicen así es, pero si se equivocó, córtenlo, señálenlo, vayan, hablen, sean indiferentes. Esa es la batalla que estamos peleando. No tiene sentido. Nos estamos desgastando espiritualmente. El pueblo de Cristo se está desgastando físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos peleando con el enemigo equivocado. Mi esposo, él era funcionario y hombre para desconfiado, él, aparte de que es melancólico, desconfiado. Nosotros vivíamos juntos, así, salíamos, comíamos, disfrutábamos, o sea, una vida de pareja. Y ese hombre no me contaba nada. Me contaba, ¿cómo te fue? No sé. Ese día hizo 4 allanamientos, se lanzó a un edificio, agarró 3, Pero ese día, bien. Y era tan desconfiado, tenía un iPhone. ¿Por qué tú tienes un iPhone? Porque es que ni el Digecin te lo desbloquea. Imagínate qué cara para mí. ¿Qué cara para mí? Yo nunca tuve esperanza de bloquear los teléfonos a mi esposo. ¿Por qué? Sí, poco apoyo. Entonces era muy desconfiado. En ese momento él no conocía al Señor. Muy desconfiado. Y cuando un día tuvimos un conflicto muy fuerte,
Porque él hizo algo que como yo digo, bueno, que parece malo. Y me lo vino a decir ese día después que ella estaba toda, yo estaba así toda bendecida. Y yo le dije, chico, pero que tú tienes más enemigos que los Avengers, que los Vengadores. Yo no soy tu enemiga. ¿Te acuerdas, mi amor? Yo le dije así, yo no soy tu enemiga, porque es que era demasiado desconfiado. Entonces nos creemos los enemigos imaginarios. Su esposa es su enemiga. Su hijo es su enemigo porque eso es del diablo. No. De verdad. Deje de estar pendiente de cositas domésticas. Hoy la iglesia de Jesucristo tiene que estar atenta a la venida de Cristo. A la venida, a escudriñar la palabra, a buscarte, a meterte en las profundidades de intimidad, a leerla, a meditarla, a orar. No estar pendiente de otras cosas. Que si el velo, que si la falda, que si el pelo, que si la uña. Si yo le pregunto hoy, hágame un estudio bíblico a una persona que está en tercer nivel o hablando de 20 años en el Evangelio, no voy a hablar de estudios teológicos, que tiene 20 años en el Evangelio, como lo que me pasó con aquel joven que yo le comenté, una oportunidad, que tiene 10 años en el Evangelio, no sabe cuáles son sus dones, no sabe cuál es su llamado, no sabe nada. ¿Pero por qué? Pero pregúntale cuánto cuesta un kilo de queso, cómo se arregla un camión, si la esposa es celosa o no, si le pega o no, si es infiel. Pregúntele. Le sabe la vida a cualquiera. Pero no se conoce a sí mismo. No trabaja para lo que Dios ha mandado hacer. No va a ser discípulo. Estás pendiente de hacer creyentes, porque no le dedica el tiempo correcto por andar en cosas domésticas, por andar pendiente si hizo o no hizo, si puso la tilde o no la puso, si habló o no, pero lo dijo así media molesta. Juzgue si usted es espiritual, todas las cosas. Pero nos enfocamos en un gigante que no existe, es imaginario, y somos nosotros quien creamos eso. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente las batallas las vivimos resolviendo de las maneras equivocadas, con las indiferencias, con los sarcasmos, con la falta de humildad, con el yo sé más que tú, estás pelada. No, eso no. Jesucristo propio, tenía el fruto del Espíritu en él. Y sabía cómo responder a los fariseos, sabía cómo responderle a los discípulos, sabía cómo responderle a María, sabía cómo responderle a Marta, sabía cómo responder en todas las situaciones. Cuando Jairo vino y decía, oye Señor, cuando salen las situaciones que se les presentaban. Entonces, ¿sabes qué sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta este punto como un gigante, de que nos volvemos cómodos a la pereza espiritual? No oramos, sino que juzgamos de una vez. ¿Me parece o no me parece? Y nos volvemos cómodos a la pereza espiritual. Agarramos una comodidad a que si el maestro dice es así, yo le creo al maestro. A que si el profeta dice así, yo le creo al profeta, porque él no se equivoca. Nadie aquí se equivoca. Y nos vamos y escudriñamos la palabra. Dice la Biblia, escudriñarlo. La Biblia dice, lee todo, porque cualquiera lee y entiende como quiere. Cualquiera que lee la palabra dice, wow, sí, Jesús le volteó la mano. Pero resulta que Jesús no le volteó la mano, le volteó el brazo, porque leemos como queremos, como nos conviene, como queremos que la palabra nos sacie a nosotros. Pero la Biblia no dice lee, dice escudriña, busca, indaga, dedícale tiempo a la palabra.
Dedicarle tiempo a la palabra hace ver que ella es un espejo, ella es una espada. Ella penetra, ella hace dentro de ella. Proverbios 24:30 al 35. Cuando nosotros creemos que el gigante de nosotros es nuestro hermano, nuestra mamá, resulta que esto viene a ser un gigante. Proverbios capítulo 24, verso 30 al 35. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y de sueño también. Seguimos. He aquí que por todo ella habían crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y le puse en mi corazón, y lo puse en mi corazón, lo vi y tomó consejos. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante su necesidad y tu pobreza como hombre armado. 35. Ok. Dice: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué? 34, del 30 al 34. ¿Por qué? Porque nos acomodamos espiritualmente. Porque creemos que lo que nos dice alguien tiene ya la verdad absoluta y no tenemos intimidad. Nos escudriñamos, no es que leemos la palabra, escudriñamos la palabra, meditamos en ella, no estudiamos la palabra, no tenemos una vida devocional de oración. Y nos comemos todo lo que nos dan. Entonces nos acomodamos. Voy a la iglesia un domingo y ya. Cuando nosotros vamos a la iglesia a congregarnos un domingo, eso está muy bien, pues la Biblia nos manda a congregarnos. Pero el trabajo fundamental de nosotros es hacer discípulos, no creyentes. Entonces nos hemos acomodado en que si hay asientos en la iglesia llenos, la iglesia está llena de creyentes y no de discípulos, de creyentes que llevan demasiado tiempo y no quieren aprender, no quieren estudiar, no quieren leer, no quieren tener disciplinas espirituales dentro de las cosas del Señor. Y nos acomodamos a la pereza, nos volvemos flojos espiritualmente. Flojos, nos ayunamos, no venimos a los ayunos. Yo lo escucho por Telegram, gloria a Dios por Telegram, pero después no ande preguntando que no entendió las prédicas porque se acomodó, porque estuvo cómoda. Otra es la soberbia. Es un gigante que nos creamos. Dice en Nehemías capítulo 9, versículo 16. La soberbia. La Biblia habla de la cerviz. Nehemías capítulo 9, verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. La cerviz es la parte de la columna vertebral, o sea, es aquí, bueno, lo que nosotros le llamamos la nuca. No sé si a usted algún momento le ha dolido. Todo esto se relaciona. Cuando a usted le duele la columna, la nuca, el cuello, todo eso, usted lo puede mover. Y si no lo movemos, los músculos se contraen en ese lugar. Porque duramos mucho tiempo sin movilizar. Entonces la cerviz se quedó dura y nos acostumbramos a la dureza. Así está bien. A caminar, a comer, a vestirnos, a trabajar,
Hacer todo con la cerviz así. Nos acostumbramos a la soberbia, a que no nos puedan corregir, aunque no nos puedan decir nada. La iglesia se acostumbra a eso, a endurecerse, a endurecer la espalda, a endurecer su vida espiritual, a todo se endurece al no querer ser corregido, al no querer ser enseñado, a menospreciar los ministerios, a menospreciar al profeta, porque el profeta tengo familiaridad, porque él es como medio tú sabes, entonces yo no le recibo, y nos endurecemos y la soberbia empieza a crecer dentro de la vida, y la soberbia es lo que a mí me da la gana. Eso yo lo hago. Si Dios no me dijo, ni porque venga la profeta, ni porque... Yo he escuchado gente que Dios tiene que hablarle así. Porque ni por la palabra, porque le cae la Biblia y lee la Biblia. No, Señor, reprenda al diablo. No le reciben palabra profeta, no le reciben palabra pastor, no le reciben palabras a los maestros, no le reciben palabra a nadie. Porque quiere hacer lo que le da la gana, porque el Señor me está transformando. Sí, el Señor te está transformando, pero tienes que entender que hay instrumentos que usa Dios para tu transformación. Yo voy a ir a Dios, porque si Dios no me dice, gloria a Dios, Dios te va a responder. Pero entonces estamos menospreciando los 5 ministerios. Estamos menospreciando los ministerios que el Señor estableció dentro de lo que es Efesios 4:11. Entonces, ¿qué sucede? Esto, Proverbios 29:1. Tenemos que entender algo. Si nosotros no vencemos la iglesia de Cristo, este gigante, y no es un gigante externo, es un gigante interno, viene de nosotros, de nuestra concupiscencia, de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestros deseos, de nuestro pasado, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones, pero viene. Entonces, ¿qué hace Dios si alguien no se deja corregir? El castigo tiene que venir porque Dios necesita, porque sí. El hombre que reprendido, mire lo que dice, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pónmela en la siguiente traducción. De lo que dice. El que se endurece prácticamente a dejarse corregir. Quien no acepta la reprensión será destruido y nadie podrá evitarlo. ¿Pero quién lo va a destruir? ¿Nosotros? El mismo Dios. Entonces más nos vale que como iglesia nos dejemos exhortar. Quien se niega, escuchen, tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Sí, porque se nos sube demasiado las cosas a la cabeza y tenemos serios problemas con el Señor. Y creemos que el gigante es Goliat. Sí, tenemos gigantes, son problemas, tenemos dificultades, pero necesitamos resolver los nuestros. Necesitamos agarrar y hacer esto, voltearnos los ojos y vernos y detallar, ir al Señor y no vivir endureciendo nuestros corazones, nuestros oídos. Salmos 95, capítulo 6, capítulo 6. Salmo 95, capítulo 6, habla de esto, de si hemos endurecido. Ya vamos a verlo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mira lo que dice.
Si oyeres hoy su voz, siguiente, no endurezcáis vuestro corazón, ¿qué? Vuestro corazón, como Meribá, como en el día de Masar en el desierto. De pueblo endureció el corazón por no quererse corregir, por no querer dejar corregirse. ¿Y de quién es el problema? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? No, de la profeta. El problema es de la profeta si no se lo dijo, porque Dios la mandó. El problema es de nosotros, que vivimos creyendo todavía en el coco. Ahí viene el coco. No. Ahí viene el coco, no. Tú sabes que hay en la palabra, en Éxodos, capítulo 4, verso 24. Yo lo voy a leer también. Éxodo, capítulo 4, verso 24. Dice esto, en la lenguaje actual. En el camino, preste atención, en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Cuando nosotros leemos el contexto de esta palabra, Dios le había dado unas instrucciones a Moisés y le dijo: tú vas a ir para donde Faraón y yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ya había tenido su experiencia en la zarza. ¡Wow! Dios le estaba hablando. Era un hombre ungido de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo, alababa, danzaba. Era un hombre de Dios. ¿Qué le pasó a Dios, vale? ¿Cómo le va a decir ahora que lo va a matar? Si me acaba de decir que fuera para el Faraón. ¿Cómo? Ese Dios, qué Dios tan raro. Cuando usted lee el contexto, puede leerlo. No lo voy a leer completo por el tiempo. Pero lea desde el capítulo 19, verso 19, ¿verdad? Dice que ellos se montaron, se fueron las familias, se fue Moisés, Séfora, su esposa, sus hijos. Y Dios le había dicho que era lo que tenía que ir a hacer. Vas a ir para Egipto, vas a hacer esto, vas a hablar con Faraón, pero yo voy a endurecer a Faraón y después yo le voy a hablar a Faraón porque Faraón estaba fuerte en ese momento. Entonces de repente el Señor dice, allí en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron a pasar la noche y allí estuvo a punto de quitarle la vida. Pero miren el 25 y esto. Pero Séfora tomó un cuchillo, lástima que no tengo uno aquí, y circuncidó. Luego cortó luego con el pedazo de piel que le cortó, le tomó los genitales a Moisés, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Chévere. A lo mejor no vamos a entender mucho, pero yo sé que usted va a leer el contexto y el Espíritu Santo le va a revelar. Pero le voy a hablar algo bien específico. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. ¡Qué tremendo es Dios! Dice la palabra que, ¿qué hizo Séfora? Agarró un cuchillo, ven acá, y circuncidó. Los que cuando usted va a indagar sobre esta palabra, dicen que es porque Moisés le tocaron. Hay muchas versiones, pero la Biblia específicamente puede revelar esto. Y dice la palabra, le estoy dando vueltas porque yo quiero que ustedes vayan entendiendo cómo Dios va de repente a matar a este hombre, chico. Y cómo esta mujer la agarra y ven acá, ¿dónde está? Y le cortó el prepucio. Según la cultura, para la cultura hebrea, todos ellos, judíos, ellos le tenían que circuncidar en el tiempo de la pubertad, a los 8 años aproximadamente. Según este niño, exactamente aquí en este texto no aparece la edad,
Pero lo más seguro, pero según el contexto, es que él no estaba circuncidado. Porque para circuncidarlo, para esa mujer agarrar el cuchillo y darle, tenía que no estar. ¿Qué le pasó a Moisés? Estaba muy ocupado en los asuntos del Señor, que no se acordó de circuncidar al hombre, al niño. Estaba tan ocupado de arreglar ese asuntico que le iba a traer la muerte. Eso, pedacito de carne, esa cosita, ese pedacito a Moisés le iba a provocar la muerte. Ese asuntico pendiente de hace años, que por cultura se tenía que hacer, por ley. O sea, no era que nadie lo hacía, es que todos lo hacían. Deberían hacerlo todo. Entonces Dios le decía, oye, no, le agarró de sorpresa. ¿Cómo a ti se te va a olvidar eso, chicos, si ya tú sabías? ¿Ah? Es como que Dios agarre y te diga, si orar es de un cristiano, ¿cómo tú no vas a orar? ¿Ah? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Que no ora. Entonces ese asuntico, ese pedacito, ese asuntico, ese pedacito de carne le iba por culpa de eso, porque Moisés no atendió ese problemita. Tuvo que venir ¿quién? Todo el tiempo nosotros. Todo el tiempo la mujer. Déjate el carro prendido, déjate la toalla en la cama, déjate el zapato volteado, déjate el plato sucio. Al esposo digo, pues. La mujer tuvo que agarrar y ven acá. Y ni siquiera fue que se lo dio a Moisés, ella misma lo hizo. Porque ella dirá, por culpa tuya, viuda yo no voy a quedar, porque estamos muy bien. Entonces tenemos una vida caminando en el Señor, y por ese asuntico, ese pedacitico de carne, Dios nos puede matar. Y tú sabes, ese pedacitico de carne lo podemos relacionar. Algo que se llama corazón, algo que se llama perdón, algo que se llama rencor, algo que se llama pecado. Como decía un predicador esto, y hablaba sobre este punto, y él decía, si alguien viene hacia mí, parafraseando, bueno, recuerdo textualmente todo, pero si alguien viene hacia mí y me dice, pastor, usted sabe que yo he sido una joven, pues le hablaba a los jóvenes, una joven que he sido por años, no tengo a mis padres, fui abandonada y yo necesito el cariño, ¿sabe? De hombre. Yo necesito ese cariño, estar de hombre en hombre, de brazos en brazos. El espiritual. Y entonces, ¿eso qué es? Ay, esa niña tiene falta. Esa es lujuria. Eso se llama lujuria. Eso es lujuria. Y vivimos en la vida postergando las cosas como Moisés, por no aceptar que tenemos un detalle, un asunto que arreglar con el Señor. Un asunto que nos puede traer la muerte espiritual, que se llama orgullo, que se llama soberbia, que se llama envidia, que se llama fornicación. Sí, ese asuntico del no querer casarte te va a traer problemas. Sí, porque la palabra nos llama a vivir una vida santa. Ese asunto, porque usted está bien, yo oro, pastor, yo hago mis devocionales, yo soy una mujer ungida, un hombre ungido del Señor, wow, Dios me usa, pero te tocan el carácter y el pedazo de carne fue el que te tocaron, el que no quieres arreglar, el que no quieres circuncidar, el que pospones el problema todo el tiempo. Aplazamos no, este lunes no hago dieta, hago el otro. Del 31 de enero, digo, el primero empiezo esa dieta. Y así empezamos, posponemos la dieta. Y así como posponemos la dieta, posponemos
los conflictos internos. Y creemos que todo fue el coco. Ahí viene el coco. Creemos que todo es Goliat. No, ese es el diablo, que yo estoy ungido. Póngase sobre sus pies.